Bueno, es un privilegio el compartir nuevamente el día de hoy la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el verso 31 y hasta el verso 38. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús nos está diciendo en esta hora que si verdaderamente permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos. El Señor nos llama a permanecer, a los que hemos creído. Jesús les estaba dirigiendo estas palabras a los judíos que habían creído en Él, a los que habían recibido de alguna manera el mensaje que Él les traía. Aunque muchos de ellos se negaban a recibir al Señor, a recibir el mensaje, porque ellos mismos decían: nosotros somos del linaje de Abraham, nuestro padre es Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Cómo dices tú que nosotros seremos libres? Y Jesús les está diciendo que del pecado, por cuanto somos esclavos del pecado, necesitamos ser libres. ¿Y quién nos viene a dar esa libertad? Jesús nos vino a dar esa libertad. Al que el Hijo libertare, a ese será verdaderamente libre. Pero Jesús les está diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad, Él se la expresaba más adelante en el capítulo 14, en el verso 6, Él les aclara allí. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única verdad es que Jesús es el que nos abre la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el buen pastor. Entonces Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús nos trajo su palabra, y si nosotros permanecemos en su palabra, en la palabra de quién, en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor, allí es que debemos nosotros mantenernos firmes, guardando la palabra del Señor, guardando la palabra de Dios. Esa es la única forma en que seremos verdaderamente libres, recibiendo al Señor. Como dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo conozco yo que soy un discípulo de nuestro Señor? ¿Cómo conozco yo de eso? ¿Cómo sé yo de eso? Cuando permanezco en su palabra, cuando pongo su palabra allí y digo: estoy cumpliendo esto, estoy andando conforme a esto. Dice Santiago allá en su carta, dice que no seamos nada más oidores de la palabra, que no seamos oidores de la palabra, sino que pongamos en práctica y nos convirtamos en hacedores de la palabra de Dios. Porque ¿de qué me vale a mí
estar oyendo y no pongo en práctica. Me estoy llenando y me estoy volviendo obeso de la palabra de Dios y no reparto el mensaje, no comparto las buenas nuevas de salvación, no comparto con aquellos que necesitan también escuchar el mensaje, que necesitan de Jesucristo en sus vidas, que necesitan recibir lo que nosotros hemos recibido. Por eso nos dice el Señor, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces nosotros recibimos de gracia. ¿Qué recibimos nosotros de gracia? Recibimos la palabra de Dios, recibimos la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces nosotros recibimos esa salvación. Entonces nosotros no nos vamos a quedar con ella. No la vamos a represar para nosotros, vamos a compartirla también con todo aquel que la necesita, con todo aquel que necesita recibir el mensaje de salvación. Entonces nosotros tomamos los medios, todos los medios que el Señor coloque allí en nuestro camino, todos los medios que el Señor ponga a nuestra disposición para compartir el mensaje de salvación, las buenas nuevas, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesús vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Vino a cargar con nuestros pecados, vino a cargar con todo el pecado de la humanidad, vino a pagar por lo que nosotros merecíamos. Y para que nosotros no padeciésemos todo eso, Él vino a morir por nosotros. Y entonces nosotros, a través de Jesucristo, tenemos entrada. A través de la fe en el Señor Jesucristo, tenemos entrada. Entonces, cuando sabemos nosotros que somos discípulos del Señor, cuando permanecemos en su palabra, cuando vamos caminando conforme a la palabra del Señor, cuando vamos compartiendo el mensaje, cuando vamos llevando las buenas nuevas a toda aquella persona que lo necesitan. Pero ellos decían, los judíos, cuando Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que está contenida dentro de la palabra de Dios. ¿Dónde conocemos nosotros la verdad? Cuando nos dedicamos a estudiar la Escritura, cuando nos dedicamos a buscar, a escudriñar la Escritura. Allí conocemos la verdad. Allí es donde nadie nos va a engañar, porque ¿de qué me vale a mí colocarme aquí, ponerme aquí y utilizar esta red social, utilizar este medio que el Señor está colocando para que compartamos el mensaje, y yo venga a engañarlo a usted? No, yo no lo estoy engañando a usted, no lo estoy engañando, me estoy engañando yo mismo, porque usted cuando reciba el mensaje, cuando lo coteje, cuando lo lleve a su Biblia que usted tenga o la consiga, y usted coteja allí, vamos a comparar lo que este varón está diciendo a lo que dice la Escritura. Allí es donde está la verdad, y es donde usted va a decir, no, este hombre está diciendo la verdad, este hombre está hablando conforme a la verdad. Pero entonces tenemos que cotejar lo que recibimos, porque conoceremos la verdad, y la verdad está contenida aquí en la palabra del Señor, la palabra que el Señor nos dejó aquí en su Escritura, para que nosotros escudriñemos en ella y conozcamos la verdad, la única verdad, que el único que nos da vida, el único quien nos da entrada, el único que coloca el camino y se pone de ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que se merece toda nuestra alabanza, porque Él vino a darnos vida, vino a rescatarnos, vino a reconciliarnos a nosotros con el Padre, vino a reconciliar al mundo con el Padre. Dice la Escritura que Dios andaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios envió a su Hijo a reconciliar al mundo consigo mismo. Y entonces, ¿cómo me convierto yo? ¿Cómo conozco la verdad? Escudriñando la Escritura. Y le decían la gente de allá de Israel, le decían, linaje de Abraham somos nosotros, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Eso es lo que pasa muchas veces, nos acontece a nosotros mismos.
que no aceptamos nuestras fallas. Alguien nos predica la palabra